Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos con esto. El teléfono satelital crepitó en la mano de Héctor Ríos mientras estaba de pie fuera de la tienda de operaciones en la Sierra Madre. Incluso a través de la estática, podía escuchar la voz del comandante Venceslao Cano quebrándose. Héctor sintió otra pausa, del tipo que viene antes de las palabras que cambian todo. Son Janet, Esteban, los niños. El agarre de Héctor se tensó sobre el teléfono. Su hermana, su esposo, sus 4 hijos, Emma, Joaquín, Sara y el pequeño Miguelito, de 8 años hasta 3. Hubo un vídeo. La voz de Venceslao se rompió por completo. Esos animales, el cártel Sangre Fría. Lo hicieron en vivo en internet. Los decapitaron a los 6 en ese almacén en la carretera 57. Hicieron que Esteban viera a sus hijos ir primero. El calor de la sierra pareció desvanecerse. Héctor sintió que el hielo se extendía por su pecho, su visión se cerraba a su alrededor como un túnel. Otros operadores de las fuerzas especiales miraron hacia él, sintiendo que algo andaba mal. La FGR, la voz de Héctor salió plana, mecánica. No los tocarán. Venceslao estaba llorando ahora, este viejo y duro comandante que había sobrevivido 30 años en la aplicación de la ley. El cártel es dueño de 3 diputados, la mitad de la policía estatal y tiene algo sobre el delegado regional de la fiscalía. Controlan todo, desde Nuevo León hasta Tamaulipas y Coahuila. 200 miembros en 3 estados. Son intocables, Héctor. Completamente intocables. Héctor no dijo nada. Su mente ya estaba cambiando a otro modo. El que le habían inculcado durante 12 años en las operaciones de combate más elitistas del mundo. Llamé ¿por qué? Porque mereces saberlo. Y porque no podría vivir conmigo mismo si no te dijera la verdad. El sistema les falló, hijo. Le falló a Janet y a esos bebés. No vendrá justicia a través de los canales oficiales. Entendido, dijo Héctor en voz baja. Gracias por decírmelo. Terminó la llamada y se quedó inmóvil durante 3 minutos, mirando las montañas a la distancia. Luego entró en la tienda de operaciones donde su comandante, el coronel Teodoro Valdez, estaba revisando informes de misión. Señor, necesito hablar con usted. En privado. Valdez echó un vistazo a la cara de Héctor y despejó la tienda. Cuando estuvieron solos, Héctor le contó todo. Valdez escuchó sin interrumpir, su rostro curtido endureciéndose con cada detalle. Estos bastardos hicieron esto en vídeo, dijo Valdez finalmente. Sí, señor. Valdez guardó silencio por un largo momento. Luego alcanzó una carpeta y comenzó a escribir. Estás oficialmente de licencia de emergencia. 120 días, efectivo inmediatamente. Levantó la vista, sus ojos fríos. Pero entre tú y yo, estás en tiempo de operaciones negras. Sin registro oficial, sin supervisión, sin restricciones. Señor, necesitaré. Sé lo que necesitarás. Valdez sacó su teléfono personal. Puedo conseguirte 12 operadores. Todos de nivel 1, todos entre asignaciones. Hombres en los que confío que entienden que a veces la justicia no lleva uniforme. Hizo una pausa. Bajas confirmadas combinadas de 380 a lo largo de nuestras carreras. Más en operaciones que no existen en papel. ¿Las reglas de enfrentamiento, señor? Valdez lo miró a los ojos. Haz que se extingan. A cada uno de ellos. No dejes nada más que una historia de advertencia. Héctor se había alistado a los 18 años, impulsado por el simple deseo de servir y escapar de la pobreza de su pequeña ciudad fronteriza. Janet era 7 años mayor, prácticamente criándolo después de que su madre muriera de cáncer y su padre se matara bebiendo. Ella había trabajado en 2 empleos para mantenerlo en la escuela, para mantener comida en la mesa, para asegurarse de que tuviera una oportunidad de algo mejor. Cuando él se fue a la marina, ella lo abrazó fuerte y susurró, ve y sé alguien, Héctor. Haz algo de ti mismo. Yo estaré bien. Ella se había casado con Esteban Pérez, un buen hombre que trabajaba en la construcción y entrenaba en las ligas pequeñas de béisbol. Habían construido una vida sencilla, nada lujoso, pero llena de amor.
Héctor los visitaba cuando podía, veía a sus sobrinas y sobrinos crecer a través de fotos y videollamadas, y enviaba dinero a casa cuando los despliegues pagaban bien. La última vez que los vio fue hace 8 meses en su licencia anterior. El pequeño Miguelito le había mostrado un dibujo del tío Héctor, el soldado, completo con helicóptero y rifle. Emma, la mayor con 8 años, le había preguntado si tenía miedo en las misiones. Él le dijo que no, que tenía un trabajo que hacer y gente que contaba con él. Ahora se habían ido. Todos ellos masacrados por animales que sabían que el sistema no podía tocarlos. El viaje de regreso al norte tomó varias horas. Héctor no durmió. Revisó todo lo que Venceslao había dicho, informes de noticias, archivos policiales, inteligencia sobre el cártel Sangre Fría. La organización había sido construida por Filiberto el Chaparro Cortina, un ex sicario del cártel de Sinaloa que se había independizado hace 15 años. Cortina era inteligente, despiadado y había convertido la brutalidad en una marca. Su cártel se especializaba en tráfico humano, distribución de fentanilo y asesinatos por contrato. Pero era su inmunidad lo que los hacía verdaderamente peligrosos. Cortina había cultivado relaciones con funcionarios corruptos en 3 estados, construido una red de protección que lo hacía funcionalmente invisible para la ley. Cuando los policías locales se acercaban demasiado, desaparecían. Cuando los agentes federales comenzaban a investigar, la evidencia se desvanecía y los testigos se retractaban. El vídeo del asesinato de Janet había sido un mensaje para una banda rival en Coahuila. Héctor se enteró de que Esteban había sido testigo de cómo la banda intentaba entrar en el territorio del cártel cerca de su sitio de construcción. Lo había reportado a la policía, pensando que estaba haciendo lo correcto. El cártel hizo un ejemplo de él y de toda su familia. El vídeo todavía circulaba en ciertos rincones de internet. Héctor lo vio una vez, forzándose a ver cada segundo. Necesitaba ver lo que habían hecho. Necesitaba memorizar las caras de los hombres que sostenían los machetes, que filmaban, que reían. Había 4 en el vídeo. Héctor memorizó cada rostro. Ellos serían los primeros. Cuando el avión aterrizó en Monterrey, Venceslao estaba esperando en un hangar privado. El comandante parecía haber envejecido 10 años. Su rostro estaba demacrado, los ojos rojos por la falta de sueño. «¿Héctor?» Se abrazaron brevemente. «Lo siento. Ni siquiera comienza a cubrirlo. Cuéntame todo lo que no pudiste decir por teléfono». Condujeron hasta una instalación de almacenamiento fuera de los límites de la ciudad. Dentro de una de las unidades, Venceslao había montado un pequeño centro de comando. Mapas, fotos y archivos estaban esparcidos sobre mesas plegables. Sangre Fría tiene células en 18 ciudades de Nuevo México, Tamaulipas y Coahuila, comenzó Venceslao. Pero operan desde un centro principal aquí en Valle Seco. Ahí es donde Cortina tiene su sede, donde se reúne el liderazgo, donde coordinan las operaciones. Valle Seco, su ciudad natal. El cártel ha estado creciendo en las sombras durante años, explicó Venceslao, utilizando la proximidad de la ciudad a la frontera y su economía en dificultades para reclutar y operar. ¿Los 4 hombres del vídeo? Venceslao señaló las fotos. Ricardo el Güero Herrera, Iván Rocha, Vicente Montes y Hugo Cruz. Todos ejecutores en el círculo íntimo de Cortina. Tienen su base aquí en la ciudad, operan desde un complejo al noreste. Una antigua propiedad de rancho. Seguridad, guardias armados, cámaras, todo. Pero Héctor. Venceslao vaciló. No puedes simplemente aparecer ante esta gente. Tienen conexiones. En el momento en que te muevas contra ellos, alguien les avisará. Entonces no me moveré contra ellos oficialmente. Héctor estudió los mapas. ¿Cuántas personas saben que he vuelto? Solo yo. Que siga así. Mi equipo llega mañana por la noche. Necesitaremos una base de operaciones en algún lugar fuera de la red. Venceslao asintió lentamente. La antigua propiedad de tu familia. El rancho a 50 kilómetros al norte. Ha estado abandonado durante años, pero la casa principal sigue en pie. Remoto, privado. Nadie va por allá. Héctor recordaba el lugar. 20 hectáreas de matorrales donde su padre había intentado y fallado en criar ganado.
donde Janet solía llevarlo para escapar de los ataques de ira de su padre borracho. Parecía apropiado. Perfecto. Ahora muéstrame todo lo que tienes sobre la organización de Cortina. Necesito nombres, ubicaciones, operaciones, cada pieza de inteligencia que hayas reunido. Pasaron horas revisando archivos. La estructura del cártel se volvió clara, Cortina en la cima, con 3 lugartenientes que manejaban diferentes territorios. Debajo de ellos, jefes de plaza que dirigían las operaciones locales, y en el fondo, docenas de traficantes callejeros, sicarios y galcones. La cosa es, dijo Venceslao, que incluso si eliminas el liderazgo, la organización sobrevivirá. Tienen redundancia incorporada, planes de sucesión. Tendrías que desmantelar toda la red para detenerlos verdaderamente. Ese es el plan, dijo Héctor en voz baja. Todo. Cada célula, cada miembro. No estoy aquí para herirlos, Venceslao. Estoy aquí para borrarlos. El comandante lo miró por un largo momento. No puedo ayudarte oficialmente con esto. ¿Entiendes eso? Lo entiendo. ¿Pero extraoficialmente? Venceslao sacó una llave. Esa unidad de almacenamiento 3 puertas más abajo tiene equipo que oficialmente no existe. Confiscado de redadas de drogas a lo largo de los años. Nunca llegó a evidencia. Y me aseguraré de estar mirando hacia otro lado cuando necesite estarlo. Estás arriesgando tu carrera, tu vida. La mandíbula de Venceslao se tensó. Janet solía cuidar a mi hija. Esos niños me llamaban tío Vences. Y tuve que decirles a sus maestros, a los padres de sus amigos, que se habían ido. Que las personas que los mataron nunca enfrentarían la justicia. Encontró la mirada de Héctor. Así que haz lo que tengas que hacer. Y si alguien pregunta, juraré que nunca te vi. A la noche siguiente, Héctor estaba en el rancho abandonado mientras 3 vehículos sin marcas subían por el camino de tierra. Vio salir a 12 hombres. Guerreros con los que había servido en los lugares más peligrosos. Hombres que habían dejado todo y volado desde distintas bases por la palabra de un comandante en el que confiaban. Gilberto Sandoval llegó primero, el especialista en comunicaciones con un don para la guerra electrónica. Reinaldo el Rey Nicolás, el francotirador con 47 bajas confirmadas y una paciencia sobrenatural. Adán Madrigal, experto en explosivos que podía hacer bailar al C4. Guillermo Memo Claro, médico y especialista en combate cuerpo a cuerpo. Rolando Flores, analista de inteligencia con memoria idética. Jerónimo Romero, especialista en armas que podía desmontar cualquier arma de fuego con los ojos vendados. Amado Rubio, el especialista en irrupciones que había sido el primero en cruzar más puertas de las que nadie podía contar. Lucas Terán, el piloto que podía volar cualquier cosa con rotores o alas. Raúl Guerra, experto en operaciones psicológicas que entendía el miedo como un arma. Gerardo Caballero, coordinador de logística que podía conseguir cualquier cosa, en cualquier lugar. David Ávila, el segundo al mando, que había salvado la vida de Héctor en una emboscada y no hizo preguntas cuando lo llamaron. Y luego estaba Filo. No, Héctor se corrigió a sí mismo. Casi había confundido el nombre. Filo era el enemigo. Estos eran sus hermanos. Se reunieron en la sala principal de la casa del rancho. Héctor había pasado el día limpiando escombros, estableciendo las necesidades básicas. Ahora, con el sol poniéndose a través de las ventanas rotas, les informó sobre todo. Les contó sobre Janet, sobre los niños. Les mostró el vídeo una vez, solo una vez, pero fue suficiente. Vio cómo sus rostros se endurecían, vio el cambio de la curiosidad al propósito frío. Estos son operaciones negras sin sanción oficial, dijo Héctor. Si nos atrapan, no hay rescate, no hay extracción. Nos dejarán colgados. ¿Alguien quiere irse? Sin juicios. Ninguno de ellos se movió. David Ávila habló por el grupo. Me salvaste la vida en la sierra. El rey recibió metralla destinada a Adán. Todos hemos sangrado por el otro. Tu familia es nuestra familia. Tu guerra es nuestra guerra. Gilberto agregó, además, suena a que estos bastardos necesitan morir. Somos bastante buenos en eso. Algunas risas sombrías.
Héctor desplegó mapas en el suelo. El cártel tiene aproximadamente 200 miembros. Nosotros somos 12. Pero tenemos ventajas, entrenamiento, disciplina y el elemento sorpresa. Creen que son intocables. Vamos a enseñarles que no lo son. ¿Cuál es el plan?, preguntó el rey. 3 fases. Fase 1, reconocimiento y recolección de inteligencia. Necesitamos conocer a cada miembro, cada ubicación, cada operación. Fase 2, desmantelamiento sistemático. Golpeamos sus flujos de ingresos, sus líneas de suministro, sus soldados de a pie. Crear miedo y caos. Fase 3, decapitación. Eliminamos el liderazgo de una manera que asegure que nadie intente reconstruir jamás. Rolando estudió los mapas. Con una planificación adecuada, podemos entrar y salir de la mayoría de los objetivos en menos de 5 minutos. Rápido, quirúrgico, devastador. ¿Qué pasa con la corrupción?, preguntó Raúl. Los políticos y policías que poseen. Los exponemos. Cada trato sucio, cada pago, cada encubrimiento. Cuando terminemos, no quedará nadie para proteger lo que quede de esta organización. Pasaron la noche planeando, cada hombre contribuyendo con su experiencia. Gilberto hackeó la red policial local, encontrando brechas de vigilancia y patrones de patrulla. El rey exploró posiciones de francotirador con vistas a propiedades clave del cártel. Adán identificó puntos vulnerables de infraestructura. Al amanecer, tenían el esquema de una estrategia. Tomaría tiempo, paciencia y precisión. Pero Héctor tenía 120 días, más que suficiente. A la tercera mañana, Héctor condujo a Valle Seco solo. Necesitaba ver la ciudad, sentir sus ritmos, entender cuán profundamente se había incrustado el cártel. El lugar se veía igual a como lo recordaba, calles polvorientas, escaparates descoloridos, gente moviéndose con un paso resignado de derrota económica. Pero había diferencias si sabías dónde mirar. Camionetas nuevas estacionadas fuera de ciertas casas. Hombres jóvenes con relojes caros y ojos vacíos. Una tensión en el aire. Un entendimiento tácito de que ciertas cosas no se discutían. Pasó por el almacén en la carretera 57. Alguien había pintado con aerosol sobre las ventanas rotas, un intento poco entusiasta de ocultar el horror que había ocurrido dentro. Héctor sintió que la rabia amenazaba con romper su cuidadoso control. Respiró lentamente, canalizándola hacia el enfoque. En una fonda en la calle principal, pidió café y escuchó. Las conversaciones a su alrededor eran cautelosas, codificadas. Nadie mencionaba al cártel por su nombre, pero todos sabían. Hablaban de la maña y la situación y esa gente. Hablaban alrededor del tema como siempre lo hace la gente en territorios ocupados. Una anciana en el mostrador captó su mirada. Lo estudió por un momento, luego miró hacia otro lado rápidamente, pero él había visto el reconocimiento. Ella había conocido a su familia. Todos en un pueblo así de pequeño conocían a todos. Cuando él se iba, ella lo siguió afuera. Héctor Ríos dijo en voz baja. «Eres el hermano pequeño de Janet». «Sí, señora. Lamento lo que pasó. Todos lo sentimos». Miró a su alrededor nerviosamente. «Pero deberías irte. Sabrán que estás aquí muy pronto». «¿Y entonces? ¿Entonces qué?» Ella sacudió la cabeza. «Solo vete. No hay nada aquí por lo que valga la pena morir». Héctor la miró, al miedo en sus ojos. La resignación. Esto era lo que el cártel le había hecho a su ciudad natal. Convirtió a buena gente en fantasmas asustados. «Señora, aprecio su preocupación, pero estoy exactamente donde necesito estar». Esa tarde, Héctor y David realizaron un reconocimiento en el complejo donde vivían los 4 sicarios. El rancho estaba de hecho fuertemente asegurado, cercas de 2,5 metros, cámaras en cada esquina, guardias en la puerta. Una pequeña fortaleza. Pero toda fortaleza tenía debilidades. Rotación de guardia cada 6 horas, notó David, observando a través de binoculares desde una loma a 1,5 kilómetros de distancia. 2 hombres en la puerta, al menos 4 patrullas itinerantes. Múltiples edificios, casa principal, barracas, lo que parece un almacén.
Suministro de energía, línea única desde la carretera principal, generador como respaldo. Héctor sonrió. Entonces cortamos la línea y eliminamos el generador simultáneamente. Crear confusión. ¿Cuándo? ¿Pronto? Pero primero, quiero que sepan que voy por ellos. Esa noche, Héctor regresó al almacén en la carretera 57. Usando equipo del alijo de Venceslao, montó una exhibición simple, 6 cruces blancas en el estacionamiento, cada una marcada con un nombre. Janet, Esteban, Emma, Joaquín, Sara, Miguelito. Luego pintó con aerosol un mensaje en la pared del almacén en letras de 3 metros de altura, 120 días. Empezando ahora. No lo firmó. No era necesario. Cuando el cártel lo viera, entenderían que alguien venía por ellos. La guerra psicológica había comenzado. Por la mañana, las fotos del memorial y el mensaje se habían extendido a través de la red del cártel. Héctor monitoreó sus comunicaciones a través de las intercepciones de Gilberto, confusión, ira y, debajo de todo, los primeros indicios de miedo. Filiberto el Chaparro Cortina convocó una reunión de emergencia de sus lugartenientes. Averigüen quién hizo esto, y cuando lo hagan, hagan un ejemplo que haga parecer misericordiosa a la familia Pérez. Héctor escuchó la grabación y se permitió una sonrisa fría. Cortina acababa de decirle exactamente dónde estaba ocurriendo la reunión, el complejo principal en el centro de Valle Seco, una casona convertida que servía como el centro nervioso del cártel. Ese es nuestro primer objetivo, le dijo Héctor a su equipo. No para atacar. Para infiltrarse. Quiero cámaras dentro de ese edificio. Quiero escuchar cada palabra que digan, ver cada movimiento que hagan. Gilberto y Raúl tomaron la iniciativa en la operación. Usando la infraestructura de mantenimiento de la ciudad como cobertura, una inspección falsa de fugas de gas, obtuvieron acceso al exterior del edificio. En 2 horas, plantaron dispositivos de escucha en 7 habitaciones y cámaras microscópicas en 3 más. La inteligencia fluyó de inmediato, nombres, ubicaciones, operaciones. Una imagen completa de la estructura del cártel. Pero fue una conversación entre Cortina y uno de sus lugartenientes lo que hizo que Héctor se detuviera. La FGR sabe sobre el golpe a los Pérez, dijo el lugarteniente. Pero la delegada Carla Juárez lo mantiene enterrado. Nuestro pago trimestral vence la próxima semana. Bien, respondió Cortina. Y la capitana de la Policía Estatal, Magda Cortés, todavía está en la nómina. Ella redirigirá cualquier investigación. Héctor grabó todo. Esta era la influencia que necesitaba. Prueba de corrupción en los niveles más altos. Cuando llegara el momento, la usaría para destruir no solo al cártel, sino a toda su red de protección. 2 semanas después de iniciada la operación, Héctor hizo su primer movimiento contra los sicarios. A Ricardo el Güero Herrera le gustaba visitar un bar en particular en la ciudad todos los jueves por la noche. Bebía, intimidaba a los lugareños y se iba alrededor de la medianoche, siempre solo. Este jueves, Héctor estaba esperando. Siguió la camioneta de Herrera fuera de la ciudad, manteniendo distancia. Cuando Herrera giró hacia un tramo solitario de la carretera, Héctor aceleró pasándolo y activó una tira de clavos a través del asfalto. Los neumáticos de Herrera explotaron. La camioneta se desvió, se detuvo. Herrera salió, maldiciendo, alcanzando su teléfono. Héctor ya estaba allí, materializándose desde la oscuridad. Un golpe preciso en la garganta, y Herrera cayó, jadeando. No me recuerdas, dijo Héctor en voz baja, atando las manos de Herrera con precintos. Pero yo te recuerdo a ti. Almacén en la carretera 57. Tú fuiste el que filmó. El reconocimiento y el miedo inundaron el rostro de Herrera. Por favor. ¿Ellos suplicaron? ¿Mi sobrina de 8 años suplicó? Héctor lo arrastró fuera de la carretera hacia el monte. Lo que sucedió en la siguiente hora perseguiría a los colegas sobrevivientes de Herrera durante meses. Héctor se aseguró de ello. Se aseguró de que hubiera fotografías, evidencia, un mensaje. Cuando terminó, dejó el cuerpo de Herrera dispuesto en el centro de la entrada del complejo, posicionado para que los guardias de la mañana lo encontraran de inmediato. El mensaje era claro: estamos dentro de sus defensas. Nadie está a salvo.
El pánico se extendió por las filas del cártel. Cortina ordenó aumentar la seguridad, autorizó a sus hombres a disparar primero y hacer preguntas después. Pero eso solo los hizo más paranoicos, más propensos a volverse unos contra otros. Durante las siguientes semanas, Héctor y su equipo golpearon metódicamente. Atacaron casas de seguridad, destruyendo drogas por valor de millones. Interceptaron envíos de suministros, quemándolos antes de que pudieran ser distribuidos. Eliminaron sistemáticamente a los soldados de a pie, siempre dejando evidencia que apuntaba a los propios conflictos internos del cártel. La belleza de esto era la incertidumbre. El cártel no podía distinguir qué era un ataque externo y qué era una traición interna. Cortina comenzó a sospechar de su propia gente, ordenando interrogatorios y castigos que solo aceleraron el colapso de la organización. Mientras tanto, el equipo de Héctor mapeaba cada aspecto de la red. La memoria perfecta de Rolando catalogó cientos de nombres, rostros y conexiones. La vigilancia de Gilberto reveló patrones de reuniones y protocolos de comunicación. El rey identificó objetivos de alto valor desde sus posiciones de francotirador. Para el día 40, habían eliminado a 18 miembros del cártel e interrumpido operaciones en 2 estados. La organización estaba sangrando dinero y mano de obra. Pero Cortina no era tonto. Se dio cuenta de que alguien estaba llevando a cabo una campaña coordinada contra él. Alguien con entrenamiento y recursos más allá de una banda rival típica. Los disparos mortales eran demasiado precisos, las tácticas demasiado sofisticadas. Militares, le dijo a sus lugartenientes restantes. Esto es militar. Averigüen si el hombre Pérez tenía alguna conexión con las Fuerzas Armadas. La pregunta llegó a los oídos de Venceslao a través de sus contactos policiales. Advirtió a Héctor de inmediato. Están indagando en tus antecedentes. No pasará mucho tiempo antes de que unan los puntos. Bien, dijo Héctor. Quiero que lo sepan. Quiero que entiendan exactamente quién viene por ellos y por qué. El miedo es un arma, y es hora de que lo sientan. Esa noche, Héctor dejó otro mensaje, esta vez en la residencia personal de Cortina, una finca de lujo en las afueras de la ciudad. Pasó por alto las cámaras de seguridad con facilidad, cruzó los terrenos como un fantasma y dejó un solo artículo en la mesa de noche de Cortina mientras el líder del cártel dormía, una fotografía de la familia de Janet tomada en la fiesta de cumpleaños número 8 de Emma. En el reverso, Héctor había escrito, tú tomaste a los míos. Yo tomaré a los tuyos. Quedan 80 días. Cuando Cortina despertó y lo encontró, según los informes, destrozó muebles durante 1 hora. Luego puso una recompensa de 20 millones de pesos por la cabeza de cualquiera conectado con la familia Pérez. Pero Héctor Ríos ya era un fantasma. Sin registros oficiales, sin fotografías recientes, sin huella digital. El cártel estaba cazando a un espectro. La segunda fase de la operación se intensificó. El equipo de Héctor se dividió en unidades de 3 hombres, golpeando múltiples objetivos simultáneamente. En una noche, destruyeron 4 centros de distribución, eliminaron a 2 jefes de plaza y robaron registros operativos que detallaban toda la cadena de suministro del norte del cártel. Los registros robados revelaron algo inesperado, una conexión con una figura política más alta de lo que habían sospechado. La senadora Rosa Dorado, que había hecho su carrera con retórica anticártel, en realidad estaba recibiendo pagos mensuales para bloquear la legislación federal. Su nombre aparecía en docenas de transacciones. Usamos esto, sugirió Raúl. Filtrarlo estratégicamente, cambiar la opinión pública, forzar la intervención federal. Pero Héctor tenía una idea mejor. Esperamos. Dejemos que la senadora piense que está a salvo. Luego, cuando terminemos de desmantelar el cártel, nos aseguramos de que caiga con ellos. Máximo impacto. Para el día 60, Sangre Fría había perdido la mitad de su membresía. Cortina consolidó sus fuerzas restantes, retirando a todos a Valle Seco para lo que llamó una resistencia defensiva. Era exactamente lo que Héctor quería, todos sus enemigos en un solo lugar. Los 3 sicarios restantes del vídeo, Iván Rocha, Vicente Montes y Hugo Cruz, fueron asignados como seguridad personal de Cortina. Rara vez se apartaban de su lado ahora, paranoicos y nerviosos. Héctor los observaba a través de las transmisiones de vigilancia, estudiando sus patrones. Pensaban que el complejo era seguro,
que sus números proporcionaban seguridad. Estaban equivocados. En el día 70, el equipo de Héctor hizo su movimiento más audaz hasta el momento. Usando información de su vigilancia, identificaron cuándo Cortina se reuniría con sus lugartenientes restantes. Todo su liderazgo en una habitación. Podríamos terminarlo ahora, sugirió Adán. Un misil a través de esa ventana y la organización colapsa. Demasiado rápido, dijo Héctor. Y demasiado misericordioso. Quiero que sepan que viene. Quiero que sientan el miedo que infligieron. En cambio, golpearon cada negocio que el cártel operaba simultáneamente. 17 ubicaciones en 3 estados, todas golpeadas dentro de una ventana de 60 minutos. Bares, clubes, restaurantes, fachadas de todo tipo. El equipo de Héctor se movió a través de ellos como un huracán, destruyendo propiedades, incautando registros, dejando caos a su paso. El daño financiero fue catastrófico. En una noche, Cortina perdió aproximadamente 400 millones de pesos y la infraestructura de toda su operación. A la mañana siguiente, el liderazgo del cártel se reunió en sesión de emergencia. A través de la vigilancia, Héctor los vio discutir, acusarse mutuamente, entrar en pánico. La autoridad de Cortina se estaba desmoronando. Su organización estaba muriendo y todos lo sabían. ¿Quién es esta persona?, gritó Cortina. ¿Cómo un hombre nos hace esto? Iván Rocha, el sicario que personalmente sostuvo la hoja sobre Janet, habló. Quienquiera que sea, necesitamos sacarlo. Hacer que venga a nosotros. Rocha sonrió cruelmente. Encontramos a alguien más que le importe, alguien a quien podamos lastimar hasta que se muestre. La sangre de Héctor se heló mientras escuchaba. A través de sus contactos restantes, Rocha había descubierto que Héctor había sido amigo de una maestra local, Marlene Macías, antes de alistarse. Salieron brevemente en la preparatoria. Nada serio, pero suficiente conexión para que el cártel la explotara. Ella vive sola, continuó Rocha. Objetivo fácil. La levantamos, lo hacemos público, él vendrá. Cortina lo consideró. Háganlo. Héctor contactó inmediatamente a Venceslao. Están apuntando a Marlene Macías. Necesitamos sacarla ahora. Pero cuando Venceslao fue a la casa de Marlene, ya era demasiado tarde. Los vecinos informaron haber visto a 3 hombres obligarla a entrar en una camioneta 2 horas antes. El cártel publicó un vídeo en las redes sociales, Marlene, aterrorizada pero ilesa, atada a una silla en un lugar desconocido. La voz de Rocha fuera de cámara, Héctor Ríos. Sabemos quién eres ahora. Sabemos lo que has estado haciendo. Tienes 24 horas para entregarte o esta mujer morirá de la misma manera que tu hermana. Y seguiremos levantando gente hasta que lo hagas. Héctor vio el vídeo 3 veces, su mente corriendo. Su equipo se reunió a su alrededor. Es una trampa, dijo David. Quieren que entres emocional, que cometas errores. Lo sé. Héctor estudió el vídeo cuadro por cuadro. Pero ellos también cometieron errores. Mira el fondo, esas ventanas, esa textura de la pared. Conozco este edificio. Gilberto mejoró la imagen. Tinaco de agua visible a través de la ventana. Referencia cruzada con la antigua fábrica textil, dijo Venceslao mirando la pantalla. Al noreste de la ciudad. Abandonada durante años. Ya no. Héctor sacó imágenes satelitales. Lugar perfecto para una trampa. Lo tendrán rodeado, esperando a que entre. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó el rey. Héctor sonrió, la expresión fría y depredadora. Activamos su trampa. Solo que no de la manera que esperan. La fábrica estaba en una zona industrial deprimida, rodeada de lotes vacíos y edificios abandonados. Héctor pasó horas estudiando enfoques, mapeando líneas de visión, identificando posiciones. El cártel tenía quizás 20 hombres estacionados alrededor del edificio, confiados en sus números. Estaban a punto de aprender por qué los números no importaban contra un operador de nivel 1 y su equipo. A medianoche, el asalto comenzó no con Héctor, sino con la experiencia de Adán. Una serie de cargas colocadas con precisión destruyeron las 4 entradas principales de la fábrica simultáneamente.
En el caos y la confusión, el rey abrió fuego desde una posición a más de 1 kilómetro de distancia, derribando a 3 pistoleros del cártel con disparos tan rápidos que sonaron como uno solo. Amado irrumpió a través de la pared norte mientras Jerónimo y Guillermo proporcionaban fuego de supresión. Las posiciones defensivas del cártel colapsaron cuando los atacantes parecían venir de direcciones imposibles. Héctor entró por el techo, descendiendo en rapel hacia el piso principal de la fábrica donde retenían a Marlene. Rocha y otros 2 sicarios hacían guardia, girando confundidos mientras las explosiones y los disparos estallaban a su alrededor. Héctor cayó en el espacio como una sombra que cae. Un sicario cayó antes de que pudiera levantar su cuerno de chivo. El segundo logró disparar 2 veces, las balas se desviaron, antes de que los disparos precisos de Jerónimo acabaran con él. Eso dejó a Rocha, quien agarró a Marlene y le puso un cuchillo en la garganta. «¡Alto!», gritó Rocha. «Acérquense más y verán». La bala de El Rey entró a través de las ventanas rotas de la fábrica y removió la parte superior del cráneo de Rocha. El disparo había viajado 1000 metros a través de un espacio de menos de 20 centímetros entre vigas estructurales. Era imposible. El rey lo hizo de todos modos. Héctor liberó a Marlene. «¿Estás herida?». Ella estaba temblando, pero ilesa. «¿Cómo lo hiciste?». «¿Quiénes son ustedes?». «Amigos de amigos», dijo Venceslao, emergiendo del caos con 2 agentes que Héctor sabía que estaban limpios. «Vamos, señora. Llevémosla a un lugar seguro». Mientras extraían a Marlene, el equipo de Héctor terminó de despejar la fábrica. De los 20 miembros del cártel que habían estado esperando para activar su trampa, ninguno sobrevivió al enfrentamiento. Había tomado 17 minutos. Gilberto recogió teléfonos y dispositivos de comunicación. Estos tipos estaban en contacto constante con el complejo principal. Cuando Cortina se dé cuenta de que se han oscurecido, sabrá que su trampa falló. «Hazle saber», dijo Héctor. «Lo quiero asustado. Lo quiero cometiendo errores». El equipo se exfiltró al rancho, sin dejar evidencia de su presencia. Al amanecer, la fábrica era una escena del crimen que desconcertaría a la policía local durante meses. La respuesta de Cortina fue predecible. Fortificó su complejo, pidió favores a todos los funcionarios corruptos que conocía y rogó ayuda a sus contactos en la frontera. Pero la noticia se había extendido por el bajo mundo, Sangre Fría estaba muriendo y nadie quería asociarse con un barco que se hunde. En el día 90, Héctor hizo su movimiento contra los funcionarios corruptos. Usando la evidencia reunida durante 3 meses, creó expedientes completos sobre cada político, oficial de la ley y agente federal que había protegido al cártel. Gilberto subió todo a servidores seguros y envió copias a los principales medios de comunicación, investigadores federales y divisiones de asuntos internos. En cuestión de horas, el escándalo fue noticia nacional. La oficina de la senadora Rosa Dorado fue allanada. La fiscal Carla Juárez fue suspendida pendiente de investigación. La capitana Magda Cortés fue arrestada. El escudo protector que había hecho intocable a Sangre Fría se hizo añicos de la noche a la mañana. Las fuerzas federales descendieron sobre Valle Seco, pero Héctor no tenía intención de dejar que los canales oficiales reclamaran la victoria. Esto era personal y terminaría bajo sus términos. Con la policía enfocándose en el escándalo de corrupción, Héctor tenía una breve ventana. Cortina y sus leales restantes, quizás 40 hombres, se habían atrincherado en el complejo central. Tenían armas, suministros y una determinación desesperada de sobrevivir. Héctor llamó al coronel Valdez el día 100. «¿Cómo va todo?», preguntó Valdez. «Casi terminado. Pero necesito un favor. Apoyo aéreo para un ataque preciso. Nada oficial, nada rastreable. Dame coordenadas y una ventana de tiempo». En el día 110, el equipo de Héctor rodeó el complejo. Habían pasado semanas mapeando cada punto de entrada, cada posición de guardia, cada medida defensiva. Ahora, a las 3 de la madrugada, se movieron a su posición. El asalto fue una obra maestra de coordinación. Gilberto desactivó los sistemas de seguridad. El rey eliminó a los centinelas con disparos silenciados. Amado irrumpió en las paredes exteriores mientras las cargas cuidadosamente colocadas por Adán creaban múltiples puntos de entrada. Los defensores del cártel contraatacaron,
Pero eran matones callejeros enfrentando a guerreros profesionales. Habitación por habitación, edificio por edificio, el equipo de Héctor despejó el complejo. Algunos miembros del cártel intentaron rendirse. Héctor los tomó prisioneros pero no mostró piedad con nadie que hubiera estado directamente involucrado en asesinatos. Cortina y los dos sicarios restantes del vídeo, Vicente Montes y Hugo Cruz, hicieron su última resistencia en la habitación de pánico reforzada de la casa principal. La habían equipado con suministros para un largo asedio, confiados en que podrían sobrevivir a cualquier ataque. No habían contado con la experiencia de Adán. El experto en demoliciones estudió el diseño de la habitación e identificó una debilidad estructural, un conducto de ventilación que proporcionaba el acceso justo. Héctor se dirigió a ellos a través del sistema de intercomunicación. Vicente Montes, Hugo Cruz, Filiberto Cortina. Mataron a 6 miembros de mi familia. Lo filmaron. Se rieron. La voz de Cortina regresó desafiante. Tuviste suerte, pero no puedes tocarnos aquí. Y eventualmente, los verdaderos agentes federales llegarán. Tendrás que responder por lo que has hecho. La evidencia de tu corrupción ya es pública, respondió Héctor. Nadie viene a salvarte, y esta habitación no es tan segura como crees. ¿Adán? Adán activó las cargas. La explosión fue calibrada con precisión, suficiente para volar la puerta de la habitación de pánico, pero no suficiente para matar a los ocupantes de inmediato. Héctor los quería vivos. Los 3 hombres salieron tambaleándose, desorientados. El equipo de Héctor los aseguró rápidamente, atando manos y pies con precintos. Esto es lo que sucede ahora, dijo Héctor, de pie sobre Cortina. Cada teléfono celular que has usado, cada mensaje de texto, cada transacción, lo tenemos todo. Cada asesinato, cada trato, cada víctima, hemos documentado todo. Se está entregando a la FGR y a los medios en este momento. Se volvió hacia Montes y Cruz. Ustedes dos específicamente, la familia Pérez. Tenemos el vídeo y tenemos 17 testigos que testificarán que se jactaron de ello. Van a pasar el resto de sus vidas en una prisión federal e incluso los guardias sabrán lo que les hicieron a esos niños. Por favor, suplicó Cruz. Solo seguíamos órdenes. El rey, quien había perdido a su propia hija hace años por un conductor ebrio, golpeó a Cruz lo suficientemente fuerte como para romperle los dientes. Siguiendo órdenes. La defensa de Nuremberg. ¡Qué original! Héctor contuvo a el rey con una mirada, luego se centró en Cortina. Tu organización está destruida. Todos los que trabajaban para ti están muertos o bajo custodia. Cada funcionario corrupto que te protegió enfrenta un juicio. Construiste un imperio sobre el miedo y la sangre. Y en 110 días, lo he reducido a la nada. Cortina, dándose cuenta de que no tenía nada más que perder, escupió sangre. Entonces mátame. Termina con esto. Oh, no te voy a matar, dijo Héctor. La muerte sería demasiado amable. Vas a vivir. Vas a ir al altiplano con todos tus crímenes documentados. Y cada día, sabrás que un hombre cuya familia mataste por deporte, destruyó todo lo que construiste. Pasarás décadas tras las rejas sabiendo que fuiste derrotado completamente. Se inclinó más cerca. Y en prisión, sin tu dinero y protección, rodeado de personas que odian a los carniceros de los cárteles. Te doy 6 meses antes de que alguien te haga lo que le hiciste a mis sobrinas y sobrinos. Pero no será rápido. Se asegurarán de que no sea rápido. El miedo en los ojos de Cortina fue satisfactorio. Héctor había visto ese mismo miedo en los ojos de Janet en ese vídeo, en los ojos de Esteban mientras veía morir a sus hijos. Ahora pertenecía a los hombres que lo habían causado. Los agentes federales llegaron al amanecer, avisados por una llamada anónima. Encontraron el complejo en ruinas, 43 miembros del cártel muertos o bajo custodia, y evidencia completa de toda la empresa criminal expuesta para el enjuiciamiento. También encontraron a Cortina, Montes y Cruz atados y esperando con una nota envuelta para regalo para la justicia. La familia Pérez envía sus saludos. La investigación que siguió fue el mayor enjuiciamiento contra el crimen organizado en la historia de la región. La evidencia que el equipo de Héctor había reunido era tan completa que los abogados defensores tenían poco margen de maniobra.
Cortina recibió cadena perpetua sin libertad condicional. Montes y Cruz recibieron lo mismo, alojados en una prisión federal de máxima seguridad conocida por su duro trato a los criminales que lastiman a los niños. La senadora Dorado renunció en desgracia y enfrentó múltiples cargos por delitos graves. La fiscal Juárez fue despedida y acusada. La capitana Cortés y otros 7 oficiales de la policía estatal fueron arrestados. La red de corrupción que había protegido a Sangre Fría durante 15 años colapsó por completo. Héctor se quedó para la sentencia de Cortina, sentado en la parte trasera de la sala del tribunal. Cuando el juez leyó el veredicto, Cortina se giró y cruzó la mirada con él. Héctor asintió una vez. Se había acabado. Antes de dejar Valle Seco, Héctor visitó el cementerio donde estaban enterrados Janet y su familia. Las tumbas estaban bien mantenidas, cubiertas de flores de la gente del pueblo que los había querido. Se quedó allí mucho tiempo, recordando. Cumplí mi promesa, dijo en voz baja. Cada uno de ellos. Se han ido, Janet. Todos ellos. Y el pueblo está a salvo ahora. Venceslao se unió a él, el viejo comandante parecía años más joven ahora que la sombra se había levantado de su pueblo. Hiciste algo que nadie creía posible, dijo Venceslao. Trajiste justicia cuando el sistema no pudo. Traje venganza, corrigió Héctor. Justicia hubiera sido que nunca tocaran a mi familia en primer lugar. Quizás. Pero a veces la venganza y la justicia son lo mismo. El equipo de Héctor dejó la ciudad por separado durante la semana siguiente, regresando a sus vidas y asignaciones oficiales. Ninguno de ellos habló sobre lo que había sucedido en Valle Seco. Era un capítulo cerrado, una misión completada. El coronel Valdez recibió a Héctor con un apretón de manos y nada más. La licencia de operaciones negras terminó oficialmente, y Héctor Ríos regresó a las operaciones de las fuerzas especiales. Su historial de servicio mostraba que había pasado 120 días de licencia familiar de emergencia, nada más. Pero la noticia se extendió silenciosamente a través de los círculos militares sobre lo que había sucedido. Sobre un operador de nivel 1 que desmanteló un cártel entero en 4 meses. Sobre la justicia entregada con precisión quirúrgica cuando el sistema había fallado. 6 meses después, Héctor recibió una carta en su base. Era de Marlene Macías, la maestra que el cártel había secuestrado. Estaba viva, había testificado contra los miembros sobrevivientes del cártel y había comenzado una fundación en nombre de Janet para ayudar a los niños víctimas de la violencia. Me salvaste la vida, escribió. Y salvaste este pueblo. No sé cómo hiciste lo que hiciste, pero sé por qué. Tu hermana estaría orgullosa. Sus hijos estarían orgullosos. Gracias por mostrarnos que el mal no siempre gana. Héctor guardó la carta. En las noches oscuras, cuando los recuerdos de ese vídeo intentaban salir a la superficie, la leía y recordaba que había hecho lo que tenía que hacerse. No de la manera que el sistema pretendía. No de la manera que la sociedad sancionaba, sino de la manera que funcionaba. Los asesinos de Janet se habían ido. Cada uno de ellos. Su pueblo era libre. Y en algún lugar, Héctor esperaba que ella y Esteban y esos 4 hermosos niños estuvieran en paz sabiendo que habían sido vengados. Justicia, venganza, o algo intermedio. No importaba cómo se llamara. Lo que importaba era que se había entregado completa y final, exactamente como se prometió. 120 días, 12 operadores, 200 miembros del cártel y una misión cumplida. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.